Hola. Bueno, quería retomar el tema de la enunciación que había dejado interrumpido por razones muy extrañas la semana pasada y recordarles un poco cómo estábamos desarrollando ese tema, ¿no? Que es complejo y bueno, requiere sí, un cierto trabajo con los textos que yo les presenté y con los ejemplos también, ¿no? Porque en realidad se puede trabajar y vamos a trabajar un poco con algunos ejemplos de las películas que hemos visto o que debían ver. Estábamos en que, bueno, en principio no hace falta que vuelva a compartir la pantalla respecto de lo que es el enunciado y la enunciación como producción de enunciados. Por un lado, un emisor real, que pues, es el conjunto del equipo que hace la película, como ya lo sabemos desde antes, y por otro lado, un receptor real, que es aquel que ve la película. Y por otro lado, un enunciatario, que es aquel a quien está destinada la película, que eso, bueno, es algo por supuesto a interpretar. Y del otro lado, un enunciador, que habíamos empezado a ver, digamos, porque estaba así en el cuadro, como dos figuras imaginarias. Es decir, el destinatario, el enunciatario es una figura imaginaria. Si yo fuera el emisor real, digamos, de alguna manera, yo me imagino a quién puede ir dirigido ese producto, ese conjunto de enunciados que es la película o cualquier otro producto audiovisual. Ese a quien yo me imagino es el destinatario y el enunciatario. Por eso digo que son imaginarios, porque son producto de una imaginación. Y en el producto, en la película, hay huellas que se pueden rastrear de ese enunciatario. ¿Para quién va dirigida esa película? Si hay determinadas características en la película, por ejemplo, si es de terror, si aparece sangre, monstruos, lo que sea, bueno, eso me indica que va a un cierto destinatario y no a otros, por ejemplo, chicos, o a alguien que no le guste ese tipo de cine. Por otro lado, el enunciador también es una figura imaginaria, es una figura que tiene que ver y se puede entender de la manera más sencilla posible como una suerte de punto de vista, de lugar imaginario desde el cual se narra lo que se narra. No podemos confundirlo ni con el director, ni con el guionista, ni con el productor, al contrario, es quizás un conjunto de todo lo que ellos intentan o intentaron, pero a veces inconscientemente. Se puede analizar de diversas maneras. Sabemos que el narrador no es el autor. El narrador es otra figura. En literatura, por ejemplo, se distingue perfectamente entre autor y narrador. En el cine a veces parece ser más difícil, porque identificamos al narrador con una voz en over, pero eso no tiene por qué ser así. Hay muchas formas de incluir un narrador en una película, aunque sea de manera implícita. A veces hay varios narradores, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un mismo hecho se cuenta desde varios puntos de vista, ¿sí? Ahí hay varios narradores que a su vez configuran un hipernarrador, por decir así, que quizás no se pone en lugar de ninguno de ellos, es decir, no cuenta cuál fue la verdad, ¿no? Por ejemplo, en la famosa Rashomon, ¿no? La película de Kurosawa, o en Ciudadano Kane también, donde hay varios testigos, ¿no? De la vida de, de Charles Kane y se va reconstruyendo a través de eso. ¿Quién es el narrador? Bueno, probablemente el periodista que investiga, pero a su vez están esos pequeños narradores que le dan la información que él de alguna manera procesa. Alguien está procesando todo eso, poniéndolo en orden, en contradicción también, ¿no? Fíjense qué interesante que es la escena más famosa, o una de las más famosas, que es cuando efectivamente muere al principio de todo el protagonista, el ciudadano, ¿sí? Y dice la palabra mágica Rosewood, la palabra clave, ¿sí? Que todo el mundo después va a investigar qué significa. Bueno, en ese momento está solo, ¿sí? Eso que se puede interpretar como un error, pues ¿quién escuchó la palabra Rosewood si estaba solo? ¿Sí? En realidad es una figuración del enunciador. El que la escuchó es el enunciador de alguna manera, ¿sí? Alguien que no está presente, pero que es un punto de vista y que en definitiva revierte sobre el destinatario,
que se convierte en un observador de aquello que el enunciador ha previsto. ¿Sí? Nosotros sí escuchamos a Charles Foster Kane diciendo Rosebud, la última palabra, pero nadie más lo escucha. Y sin embargo, después nos pasamos toda la película junto con el investigador reconstruyendo esos momentos. ¿Cómo se construye la enunciación? Bueno, de muchas maneras. A través de ángulos de cámara, a través de movimientos, a través de filtros, a través de toda la planificación, ¿sí? A través de todo eso se construye lo que sería un punto de vista. A veces consiste en ponerse del lado de un personaje que de esa manera se convierte en una especie de narrador, ¿no? Pensemos en este ejemplo, si es que puedo compartir pantalla para que vean eh, el principio de Yo-Yo Rabbit, ¿no? Quizás la han visto, pero si no, bueno, es solamente el principio, ¿no? No voy a spoilear para nada porque esto es lo que pasa al principio, ¿no? Jojo Wetzler, what is your body? Wolf body. Jojo Wetzler, what is your courage? Panther courage. Jojo Wetzler, what is your soul? A German. I don't. Bueno, ¿qué pasa ahí?